Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos los días martes a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Recuperando el hacha. Y para eso vamos a ir a la lectura bíblica en el Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 3, versículo 1 al 10. Y leemos: Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? O haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este es el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, el cual llamaba al arrepentimiento allí en el desierto, llamaba a que se arrepintieran las personas, que cambiaran su forma de vivir, porque el reino de los cielos se había acercado. Este Juan estaba allí predicando la palabra de Dios, preparando el camino del Señor, cumpliendo las profecías bíblicas que en el Antiguo Testamento encontramos. Y su mensaje era dirigido a todo tipo de gente, entre las cuales estaban los religiosos, las dos sectas principales de la época, como eran los fariseos y los saduceos, los cuales venían a el bautismo de Juan. Pero a esto Juan los confrontó. Les dijo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Él les habló de la ira de Dios. También les demandó que hicieran frutos dignos de arrepentimiento y que ni siquiera se atrevieran a pensar y a decir que Abraham era su padre, porque Dios podía levantar hijos a Abraham según la descendencia de Abraham, que era por la fe. Aún podía levantar hijos de Abraham según la fe de estas piedras. Y seguido a este mensaje habló que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Y cuando vemos acá a Juan el Bautista ya predicando la palabra de Dios, vemos que Juan el Bautista hace alusión a este elemento que es el hacha encargada de talar los árboles.
y hace referencia a que el hacha no es que estaba puesta en el medio del árbol para talarlos, sino en la raíz de los árboles, y que todo aquello que nos daba buen fruto iba a ser cortado. También, si hablamos de este elemento que es el hacha, y que es un elemento que también se destaca en un relato bíblico que encontramos en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7, en la versión Reina Valera 1995, que dice: Eliseo recupera el hacha hundida. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que vivimos contigo es estrecho para nosotros. Vayamos ahora al Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos allí un lugar donde habitar. Y pues, respondió Eliseo, te rogamos que vengas con tus siervos, dijo uno. Iré, respondió él. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Pero aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! ¿Dónde cayó?, preguntó el varón de Dios. Él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Recógela, dijo Eliseo. El otro extendió la mano y la recogió. Los hijos de los profetas estaban con Eliseo. Este grupo de profetas se encontraban en un lugar que ellos consideraron pequeño para habitar. Entonces quisieron ir a el río Jordán y allí, al lado de ese río, construir un lugar donde habitar. Era un lugar más amplio en referencia al lugar que estaban antes. Pero ellos no quisieron ir solos, sino que quisieron ir con el profeta Eliseo, el cual accedió a la invitación. Y allí, cuando estaban cortando, talando un árbol para la construcción, estaban utilizando un hacha. Sin embargo, el hacha se cayó al agua. Y aquel que estaba cortando se preocupó porque dijo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! ¿Dónde cayó? Entonces Eliseo arrojó un palo e hizo flotar el hacha. Eliseo, con esa acción, hizo que los profetas pudieran recuperar el hacha que habían perdido. Porque al arrojar ese palo, eso permitió que el hacha pudiese flotar y que quedase nuevamente a la vista de el resto de los profetas. Y solamente tuvieron que extender la mano y tomar nuevamente el hacha. Eliseo es figura de Jesús. Él es figura del Señor Jesucristo. Ese palo que Él echa, arroja al agua y que permite que el hacha flote y quede a la vista, es su obra en la cruz del Calvario. Ahora, ¿a qué representa el hacha? ¿Qué nos representa este elemento hablando en términos espirituales? Lucas capítulo 3, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego.
El hacha representa el juicio de Dios. ¿Y cómo puede quedar a la vista el juicio de Dios? ¿Hacia dónde tenemos que mirar para ver lo que es el juicio de Dios? Tenemos que mirar hacia la cruz, porque allí en la cruz del Calvario Dios castigó nuestro pecado. Jesús se hizo pecado por nosotros. El mismo Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y el castigo de Dios cayó sobre Él. Él juzgó nuestro pecado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando observamos la cruz, podemos ver lo que es el juicio de Dios. Y tenemos que decir también, haciendo referencia a la intervención de Eliseo, que después de que el juicio de Dios cayera sobre Jesucristo, el Padre le ha dado toda potestad a Jesús para juzgar. Toda potestad, todo tipo de juicio le ha sido asignado al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él será el juez en el tribunal de Cristo, que será un tribunal para premiar a los creyentes. Él será el juez también en el juicio a las naciones, donde se juzgará a las naciones conforme al trato que tuvieron con Israel. Él será el juez también el día del juicio final, o como es conocido, el juicio ante el gran trono blanco, cuando el Señor Jesucristo juzgará a los pecadores para condenación. El hacha representa el juicio. Ahora, ¿dónde encontramos hoy el hacha? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 18, dice en la Nueva Traducción Viviente: sufrir por ser cristiano. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Pedro nos habla, nos dice claramente que el hacha, el juicio de Dios, se encuentra en este momento en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la iglesia es la encargada de predicar sobre el juicio de Dios. Y también porque ese mismo juicio está en este momento en acción
en la misma casa de Dios, en la iglesia del Señor. Y eso se da a través de que Dios permite que podamos sufrir por causa de su nombre, ser purificados. Nuestra fe, que es más valiosa que el oro, es purificada por fuego. Nuestra fe comienza a brillar. Sufrimos por el nombre del Señor Jesucristo. Pero también hay muchos que hoy en la misma casa de Dios sufren también, pero por causa del pecado y de que no abandonan su conducta pecaminosa. La iglesia es la encargada de predicar sobre el juicio de Dios y también es la primera en comenzar a experimentar ese juicio. Ahora, este juicio de Dios que comienza en la iglesia tiene una medida. Dios tiene una medida para juzgar. Y esta medida la encontramos en Juan capítulo 12, versículo 48 al 49, que dice lo siguiente, en la Nueva Traducción Viviente: pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. La medida para juzgar de Dios es por medio de su verdad, por medio de la única verdad, por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que nos justifica o aquella que nos condena. La Escritura dice que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Juan también en una de sus cartas se alegraba de que la iglesia anduviera en la verdad. Andar en la verdad es estar en Cristo. Es la palabra de Dios la que nos termina juzgando. Son los preceptos, los mandatos de Dios, aquellos que determinan si somos inocentes o si somos culpables, si estamos viviendo una vida santa o si estamos amando una vida llena de pecado. Esa es la palabra de Dios, esa es la medida de Dios para juzgar en este juicio. No es nuestro pensamiento o nuestros pensamientos, no tiene que ver con nuestra opinión, la opinión que tenemos de nosotros mismos. No es la tradición de nuestra sociedad la que nos juzga y nos determina si somos buenas o malas personas. No es la filosofía que tiene que ver con la sabiduría la que determina si somos insabios o si somos insensatos, si somos malos o si somos buenos. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos juzga. Y por eso debemos entender que la palabra de Dios juzga nuestras acciones. Y nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de nuestras acciones. Incluso hoy en día, en la iglesia misma, los creyentes deben dar cuenta de sus acciones. Cuando los creyentes
pecan deben dar cuenta de sus acciones también a la misma iglesia. Deben pedir perdón si han dañado el cuerpo de Cristo, deben confesar sus pecados y abandonarlo, deben tomar una determinación. Pero también hay otra cosa que es juzgada también, y que por nosotros los creyentes es pasada de largo, no la vemos como importante, no vemos esto como importante. Lo que nos dice Mateo 12, 35 al 37 en la Nueva Traducción Viviente dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Dios juzga nuestras palabras también. No solamente Dios se encarga de juzgar nuestras acciones, que es lo que más presente tenemos siempre, pero no tenemos presente esto, de que el Señor juzga también nuestras palabras, lo que nosotros pronunciamos, lo que nosotros decimos. Y dice que un día tendremos que dar cuenta de toda palabra inútil que hayamos dicho. Pero también cuando damos cuenta a la iglesia, como les decía, de nuestras acciones, también deberíamos dar cuenta o debemos dar cuenta de nuestras palabras, porque también pecamos con nuestra boca al expresar ideas y pensamientos no cristianos que en muchos casos parecen que son buenos pensamientos o que tienen una buena reputación ante los demás, pero como leíamos, son palabras totalmente inútiles. Alguien que tuvo que aprender esto y que experimentó el juicio de Dios sobre sus palabras, siendo un discípulo del Señor Jesús, fue el apóstol Pedro. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 7 nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. En el monte de la transfiguración hubo una propuesta de Pedro de hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para el Señor Jesús. Pero él no sabía lo que hablaba, pues había quedado asombrado, espantado de lo que había pasado. Entonces los discípulos se encontraron escuchando esto, una idea de Pedro, de un discípulo cercano del Señor. Y ellos en ese momento, me imagino que deben haber querido obedecer la voz de Pedro, las palabras de Pedro.
Pero inmediatamente una voz del cielo dijo que a quien debían oír era a Jesús. Por más bonitas y buenas intenciones que traían las palabras de Pedro, las ideas de Pedro, no provenían de Dios. Entonces el mismo Padre desde el cielo dijo: no, es a Jesús a quien tienen que oír. Pedro tenía un problema, y era que el pecado estaba en sus palabras. Mateo 16, 22 y 23 en la palabra de Dios para todos nos muestra al mismo discípulo ante el mismo pecado. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Otra vez Pedro pecando con sus palabras, recomendando a Jesús de manera equivocada. ¿Y por qué Pedro estaba recomendando a Jesús de esta manera? Porque había sido influenciado por Satanás. Al ver que Pedro pecaba con sus palabras, él había dado lugar a Satanás. Y en ese momento también vemos que el Señor le hace ver que Pedro pensaba de esa manera, decía eso, porque a Pedro le importaba la opinión de los hombres. Entonces Pedro debe haberse preocupado y haber dicho o haber pensado antes de pronunciar estas palabras: ¿cómo vamos a tener un líder que nos está diciendo que va a morir en la cruz, que va a ser humillado? Nosotros necesitamos un líder que verdaderamente vaya al frente de la batalla, un libertador, y este nos está diciendo que quiere morir. Entonces Pedro, pensando en la reputación de él y de todo el grupo, él pronuncia estas palabras que terminan siendo palabras que vienen del infierno mismo. Pedro pecando con sus palabras, y fue corregido por Jesús nuevamente. Y también Pedro siguió pecando con sus palabras. Mateo 26 del 33 al 35 en la palabra de Dios para todos dice: Pedro respondió: aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Jesús le dijo: te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aun si tengo que morir contigo, no te negaré. Todos los otros seguidores dijeron lo mismo. Otra vez Pedro pecando con sus palabras, prometiendo a Jesús que lo seguiría hasta la muerte, que aún estaría dispuesto a morir con el Señor mismo, cuando en realidad eso no era así. Y otra vez Jesús, con su palabra, corrigiendo a Pedro y diciéndole: Pedro, no será así. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y finalmente esto se produjo en Lucas capítulo 22, versículos 60 al 62, en la versión Reina Valera 1960, dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Pedro negó a Jesús y el juicio de Dios vino sobre Pedro. ¿Y cuál fue la consecuencia del juicio de Dios? Vino tristeza a la vida de Pedro y sobre todo vino amargura, porque él lloró amargamente. Las consecuencias de pecar una y otra vez con sus palabras, con sus promesas incumplidas, fue amargura. Pedro experimentó la amargura, porque sus pensamientos no se correspondían con los pensamientos de Dios, y él los expresaba con palabras. Él pecaba y pecaba con sus palabras. Y fue así que sucedió esto. Hebreos 12:15 dice en la Nueva Traducción Viviente: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y Hebreos 12:15, en la versión Reina Valera 1995, dice: mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. La amargura que vino a Pedro como consecuencia del juicio de Dios por haber pecado una y otra vez con sus palabras, podría haberlo hecho caer de la gracia de Dios a Pedro. Podría haberlo perturbado y haber contaminado a otros. Podría haberse producido allí una raíz de amargura difícil de arrancar. Pero Pedro, entendemos que era un hombre que fue consciente de su pecado y que lo abandonó, y que obedeció lo que decía Efesios 4:31, que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pedro debía quitar de su vida toda amargura. Debía cambiar su actitud. Y eso fue lo que sucedió. Y Jesús lo anunció antes. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32 en la Nueva Traducción Viviente, dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro fue probado, fue zarandeado como trigo. Pero también Jesús le anunció a Pedro que Pedro iba a arrepentirse. ¿Por qué Jesús conocía esto? Porque conocía el corazón de Pedro. Entonces Pedro, después, él se arrepiente, cambia su actitud, vuelve al Señor, corre hacia los pies del Señor y termina siendo después alguien que fortalece a sus hermanos y alguien que comenzó a predicar la palabra de Dios. Y ya lo que había en su boca no eran sus palabras, sus pensamientos, su manera de ver la vida. Él se había llenado de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Y es el mismo Pedro, como citábamos en Primera de Pedro 4, que él en esa carta fortalece a sus hermanos.
diciéndoles que no se sorprendieran del fuego de prueba que había venido sobre el mundo entero, porque en realidad esto era necesario que sucediese. Recuperando el hacha. El hacha es el juicio de Dios. La iglesia debe predicar sobre el juicio de Dios que viene y también hablar de que el Señor juzga en este tiempo presente no solamente nuestras acciones, sino también juzga nuestras palabras, como juzgó las palabras de Pedro. Pero Pedro reconoció su pecado. Como la iglesia del Señor Jesucristo debe reconocer hoy en nuestros días que se ha llenado de pensamientos humanistas, se ha llenado de pensamientos filosóficos, se ha llenado de tradiciones, se ha llenado de superstición y ha abandonado la santa palabra de Dios. Ha dejado de hablar y de pensar como Jesús, que es la verdad hecha carne. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tanto, si hemos pecado con nuestras palabras, si estamos pecando con nuestras palabras, debemos cambiar nuestra actitud, arrepentirnos y volvernos al Señor. Señor Jesús, en este momento te pedimos perdón, Señor, porque hemos estado, Señor amado, practicando, Señor amado, el pecado de Pedro, Señor. El pecado que asedió a Pedro, Señor, por mucho tiempo. Pedro pecó una y otra vez con sus palabras, con sus frases, con sus promesas. Te pedimos perdón, Señor, por haber ignorado que el juicio de Dios no solamente viene sobre nuestras acciones, sino también viene sobre nuestras palabras. Y que por nuestras palabras somos justificados o por nuestras palabras somos condenados. Y si queremos ser justificados siempre, nuestro hablar tiene que ser el hablar de Dios. Tenemos que pensar y hablar como Jesús. Señor, que desde ahora en más podamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra, para que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificación y no sea para otra cosa, que no sea para maldición. Señor, y si el haber pecado nuestras palabras ha traído como consecuencia amargura, el juicio de Dios se ha manifestado con amargura en nuestro corazón, en nuestro espíritu, te pedimos perdón, Señor, Dios mío, aleluya. Reconocemos nuestro pecado, Señor, y estamos dispuestos a abandonar también toda amargura, Señor, y a dejar, Dios mío, que el hacha de tu palabra, Señor amado, arranque toda raíz de amargura en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú lo haces si nosotros hemos confiado en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si te has sentido identificado con este mensaje, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, dejarnos tus datos y nos comunicaremos contigo a la brevedad. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor. A ti que has escuchado este mensaje, que te has sentido identificado, y también saludamos a todos aquellos que se han conectado para poder escuchar esta reflexión. Que el Señor los bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad.